potasio y antagonistas de aldosterona, que sería lo más exacto, lo más correcto. Otros los van a tener a todos estos fármacos aglutinados dentro de uno solo, que sería ahorradores de potasio. Hay varios principios activos, pero los principales van a ser los que van a asomar en la pantalla. Aquí tenemos tres nombres, las moléculas principalmente es lo que importa antes que otras cuestiones. Uno es la espironolactona. La espironolactona es netamente un antagonista de la aldosterona. Si ustedes recuerdan, la aldosterona lo que favorecía en el riñón era que se recupere más sodio y que se secrete a nivel tubular potasio. Si este es un antagonista de la aldosterona, significa que va a impedir este proceso. Por lo tanto, no se secreta potasio, tampoco recupera sodio. Y el potasio que se va quedando adentro te da una especie de sensación de ahorro de potasio. Pero netamente el mecánica va a ser porque evitas el efecto de la aldosterona. Por otra parte, otros dos fármacos, como son el triamtereno y el amiloride, van a tener un mecanismo de acción diferente, evitando la pérdida de potasio de manera directa. Y por lo tanto, estos serían realmente los denominados ahorradores de potasio. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, este ahorro de potasio va a significar que se quedan unas pocas cargas tubulares de sodio, porque no se está recuperando en recambio, y sin embargo tengan en cuenta todo el trayecto que ya se viene haciendo respecto a lo que es la nefrona, así que la cantidad de sodio que se va a quedar es muy poquita como para poder tener un efecto diurético potente, ¿ok? Aquí es lo que estamos mirando justamente, donde actúan en la porción final, del túbulo contorneado distal, en el túbulo colector, ¿ok? En este túbulo colector y en el conducto colector ya tenemos nosotros el papel de la aldosterona, que lo que hace es, a nivel genómico en las células tubulares, llevar a que se sinteticen más proteínas de transporte sodio-potasio. Por lo tanto, un antagonista de la aldosterona, como la espironolactona, actúa a ese nivel. El receptor de la aldosterona es nuclear, es a nivel de un transportador que lo recupera en citoplasma y lo lleva hasta el ADN. Por otra parte, amiloride y triamtereno van a jugar dentro de lo que es el flujo de iones a nivel de la célula. Para entender un poco más de esto, vamos a mirar qué es lo que está pasando. Recuerden hasta aquí que han ocurrido algunos fenómenos. Normalmente, cuando vayan estudiando los efectos de los diuréticos, tienen que entenderles sin que estén jugando otros diuréticos. Normalmente aquí se ha estado recuperando bicarbonato y también se recupera sodio, y aquí estamos recuperando gran cantidad de sodio, de potasio y de cloro. Y eso determinaba que llegue una cantidad ya pequeña de sodio, que es la normal para el área quimiosensible de mácula densa. Ahora estamos ubicados en la porción final del túbulo distal y en el túbulo colector. En este túbulo colector ya tenemos por una parte a las llamadas células principales y a las células intercaladas. Estas intercaladas son justamente las que van a mediar varios de los procesos. En esta porción es la que de fisiología les dicen la porción diluyente de la orina o porción para concentración de la orina. ¿Por qué? Porque en este sector ya final del distal y en el túbulo colector, así como el conducto, ya va a jugar un papel la hormona antidiurética. ¿De qué dependerá esta? De la osmolaridad plasmática. Regresen a fisiología renal, por favor. Dependiendo de esa osmolaridad plasmática, actuará o no la hormona antidiurética, permitiendo la recuperación de agua, que depende de la osmolaridad presente a nivel medular.
¿ok? Como hay mayor osmolaridad en el intersticio, ocurre justamente más permeabilidad al agua cuando está presente la antidiurética, permitiendo la recuperación de la misma. Pero en cambio, y esto llevaría a que se concentre la orina. Pero en cambio, si es que la osmolaridad fuera diferente en el plasma, la antidiurética no va a actuar y por lo tanto perderías más líquido y la orina sería diluida. Aquí tenemos secreción activa de potasio y sobre todo secreción activa de hidrogeniones. Existe recuperación de bicarbonato, pero por la ruta del fosfato. Esto fisiológicamente. Bueno, esto es lo que tendríamos en el túbulo y lo que hemos marcado en otras ocasiones. Aquí está la luz del túbulo. En el otro extremo está el intersticio y aquí estarían los vasa recta que bajan desde la eferente. Bueno, aquí tenemos a las bombas de transporte de sodio y potasio. Aquí están. Están en el lado de la membrana basal del túbulo. ¿Cómo se sintetizan? Gracias a que la aldosterona actúa en el ADN y se sintetizan más bombas que son ancladas. Estas bombas de sodio-potasio recuperan sodio, secretan potasio, que va quedando en el citoplasma. El sodio, obviamente, puede ser recuperado, con el sodio se queda agua, etc. Este potasio suele sufrir un flujo a través de canales de iones concretos en contraposición con un gradiente eléctrico que produce en cambio la reincorporación de sodio. Fíjense en que no es por transportación, es a través de canales de iones. En las células intercaladas, en cambio, vamos a tener la secreción activa de hidrogeniones y por eso está en que aquí ocurre la acidificación de la orina. Bueno, ¿dónde van a actuar nuestros fármacos? En el caso de lo que es la aldosterona, ya lo hemos marcado, ahora está la imagen invertida. La aldosterona va a estar actuando a nivel del ADN y por lo tanto no hay la lectura de la secuencia para síntesis de estas bombas. Si no hay esta síntesis de estas bombas de transporte, disminuirán la cantidad de las mismas y por lo tanto ya no vas a tener secreción de potasio, ya no va a fugar. ¿Cuál va a ser el efecto entonces de la aldosterona, del antagonista de aldosterona? Espironolactona, el fármaco principal. Hay otro símil que es la eplerenona. ¿Cuál va a ser el papel principal aquí? Bueno, pues inhibir esto. ¿Para qué no? ¿Cuál va a ser un efecto deseado? El efecto deseado va a ser que no pierdas potasio. Pero el efecto indeseado, entonces, ¿cuál puede ser? Favorecer la hiperpotasemia. Si ustedes recuerdan, los diuréticos de ASA como efecto indeseado podrían provocar hipopotasemia e hiponatremia. Bueno, ahora tenemos uno que como efecto indeseado podría llevar a hiperpotasemia. ¿Por qué va a ser importante esto? Porque en los otros fármacos cardiovasculares habrá algunos que vamos a mencionar de que favorecen la hiperpotasemia. Y entonces, si el paciente toma dos fármacos que favorecen hiperpotasemia, el riesgo de esa reacción adversa va a ser más grande. ¿Dónde actúan, en cambio, amiloride y triamtereno, estos ahorradores de potasio? Bloqueando los canales de sodio para fuga simple, para fuga hacia el interior. ¿Por qué van a ahorrar potasio? Bueno, si no entra el sodio, no se crea el gradiente eléctrico necesario para impulsar el potasio. Así que tenemos también como consecuencia un ahorro en la secreción de potasio y, lógicamente, el riesgo de hiperpotasemia. Ahora, el efecto que van a tener los dos, tanto espironolactona como amiloride triamtereno, si se ponen a pensar, es que va a estar quedándose sodio en la luz del túbulo y con ese sodio se va a quedar algo de agua. Así que podríamos tener un efecto diurético, pero ese efecto diurético va a ser débil, va a ser una potencia diurética débil, no va a ser suficiente para movilizar volúmenes de líquidos. Tener en cuenta aquí otra situación. En esta zona, la secreción en las intercaladas, la secreción activa de hidrogeniones, depende del juego también de potasio. Y por lo tanto, si ahora
ya no se va a secretar potasio, tampoco se van a secretar hidrogeniones. Y si no se secretan hidrogeniones, vamos a tener de entrada también otra posibilidad de efecto indeseado de control ácido-base. Si ya no se secretan potasio, tampoco se van a secretar hidrogeniones por el balance que existe. Así que de la misma manera como habíamos visto que los inhibidores de anhidrasa carbónica hacían que pierdas bicarbonato y por lo tanto te provocaban como efecto indeseado acidosis. Ahora estamos viendo de que aquí los ahorradores de potasio también evitan que pierdas hidrogeniones y también te llevan a provocar acidosis, los ahorradores de potasio. Mientras que habíamos mencionado que los diuréticos de asa y los tiacídicos, como estaban aumentando la cantidad de potasio y de sodio en estos túbulos, iban más bien a favorecer la pérdida de ese hidrogenión y te llevaban en cambio a alcalosis. Así que acordarnos entonces los dos extremos de la nefrona, los diuréticos que actúan en el túbulo proximal y en el distal producen acidosis y los que actúan en la parte intermedia, asa y tiacídicos, producen más bien alcalosis. ¿Para qué nos puede llegar a servir estos fármacos? ¿Para qué nos pueden llegar a servir? Esa es una pregunta. Bueno, en el caso de las patologías cardiovasculares que todavía tienen tiempo de, aunque sea ver los resúmenes del recurso de aula, pensemos, en hipertensión arterial, ¿servirán solitos para sacar líquido y de esa manera provocar bajada del volumen sanguíneo y bajada del volumen sistólico, bajada del gasto? ¿Creen que sirven de esa manera? ¿Podrán tener esta capacidad? ¿A qué les suena? Solamente por el mecanismo de acción. ¿Aló? En estos dos como que no servirían tanto. No, ¿por qué? Porque todos tus compañeros están ahorita desconectados las neuronas. Apenas están funcionando algunas neuronas del bulbo que les permiten respirar y mantenerse mirando la pantalla, pero aparentemente las conexiones tálamo-corticales están inhibidas. Carol, ¿por qué crees que no servirían? Porque en sí no son como los de ASA que tenían más efecto, por decirlo así, a nivel osmótico, para tener tanto efecto sobre retención o eliminación de líquidos. Entonces, por eso creía yo. Los de ASA eran los más potentes porque dejaban, por cada bomba que inhibían, quedaban 4 iones. Y hay muchísimas bombas a ese nivel porque se reabsorbe el 25% de las cargas. Así que la cantidad de solutos que se quedan y ejercen efecto osmótico para pérdida de líquido es alta. Por lo tanto, tu cuerpo pierde líquidos aunque esté funcionando tu hormona antidiurética. Porque la hormona antidiurética no está hecha netamente para recuperar iones, sino simplemente agua, ¿no es cierto? Para volverle permeable a esa zona de la nefrona. Así que como pierdes agua, pierdes volumen circulante sanguíneo. Si pierdes volumen circulante sanguíneo, baja el volumen plasmático. Si baja el volumen plasmático, baja el volumen sistólico. Si baja el volumen sistólico, baja el gasto cardíaco. Es así de simple, ¿no es cierto? Ya. Y lo que estás diciendo, sí, va por este lado. Si solamente estoy evitando la secreción de potasio y por lo tanto la cantidad de soluto que se queda es baja, porque ya antes se ha reabsorbido muchísimo sodio en el proximal, en el asa de Henle, la parte gruesa, y en el distal proximal, en la porción temprana del distal, ya la cantidad de sodio que tienes en el túbulo colector es pequeña, es mínima. Y no va a provocar suficiente efecto osmótico. Así que, por lo tanto, no habría esta situación. No habría todo lo anterior, ¿ok? Así que Carla está en lo correcto. Muy bien. ¿Para qué nos pueden servir entonces en hipertensión arterial si no van a servir realmente? Si realmente amiloride y triamtereno no van a servir para bajar el gasto cardíaco,
¿Por qué sí se los puede usar en la hipertensión arterial? ¿Para qué servirían? No puede ser porque están inhibiendo la entrada de sodio que estaba hablando usted. Lo que están haciendo es que no se pierda potasio, Ángel, ¿no es cierto? No se pierde potasio porque están impidiendo un poco que entre sodio, pero ya mucho del otro sodio ha actuado. Pero ¿cuándo podrían ser útiles en la hipertensión arterial? Pensemos, piensen en los otros fármacos que ya miramos. ¿Cuáles se usaban en la hipertensión arterial? De los diuréticos. ¿Cuáles se usaban? Los tiazídicos. Los tiazídicos, Nayeli, correcto. Están como a 4 preguntas, no, están como a 2 preguntas de provocar que se me suba el fastidio de verles que están ahí impávidos, desconectados, poco activos, con el cerebro en las nebulosas, mirando una pantalla sin entender nada. Que da lo mismo si estuviéramos en el aula de clases. Si en el aula de clases estuvieran sentadotes con las caras que tienen en este instante y sin tener una neuronita que por ahí quiera funcionar para pensar lo que te pregunto, estarían provocándome exactamente el mismo fastidio. ¿Ok? Están como a 2 preguntas de que eso ocurra. Entonces decimos que los tiazídicos. Bien, ¿alguien me puede recordar los efectos indeseados a nivel de electrolitos de los diuréticos tiazídicos? Hipopotasemia, doctor. Perfecto, Mónica. Una de las oyentes tiene que salvarle a este paralelo 3 y 4. Hipercalcemia, doc. Esta hipopotasemia que dice Mónica es la importante. Y entonces, si los diuréticos tiazídicos se utilizan en hipertensión arterial, pero pueden provocar hipopotasemia, Mónica, ayúdale a este paralelo que visitas y que hoy día me hace pasar vergüenza. Ayúdales y diles entonces para qué podría servir un fármaco como el amiloride o el triamtereno. A ver, según lo que estaba explicando, si necesitamos bajar el volumen sanguíneo, como dijo, sería para insuficiencia cardíaca. Antes que esto, no te vayas a la patología, te pregunto en hipertensión. Para como contrarrestar el efecto adverso de los tiazídicos. Es obvio. Para que no baje mucho el nivel de potasio. Es que eso es obvio. Es obvio para el que está despabilado y no se ha quedado todavía en el examen malogrado que dieron el día de ayer. Ya, sacúdanse, despabilen y estudien todos los dichosos días para que no les vuelva a pasar lo del día de ayer. Eso es así de simple, ¿ok? Nayeli, vuelve a decirles para qué sirve. Para contrarrestar los efectos adversos de los tiazídicos. Claro, porque si es que un fármaco te está provocando que pierdas potasio de manera sostenida y eso te puede provocar hipopotasemia, este otro lo podrías combinar. ¿Para qué? Justamente para evitar la hipopotasemia. ¿Hay que usar esa combinación siempre? No, no siempre. ¿Puede ser útil en algunos pacientes? Sí, puede ser útil. ¿En quiénes? En los que tengan más riesgo de hipopotasemia. ¿Cuáles van a ser esos? Todos los que tengan varias condiciones clínicas que tienen que ir leyendo, tanto de lo que deje yo en el aula, así como también de lo que vayan aprendiendo en medicina interna durante los siguientes semestres. En la carrera van a tener muchísimos semestres para estar mirando cuestiones de fisiopatología y de clínica. Pero las bases generales de la enfermedad y de su manejo las ven en fármaco. Por eso está diseñada de esa manera la malla curricular. ¿Okay? Esta es la materia que sienta las bases para las otras. Bueno, y entonces, claro, algunos pacientes podrían beneficiarse y por eso tenemos comercializadas combinaciones a dosis fijas que contienen hidroclorotiazida con amiloride, por ejemplo, para compensarlo. ¿Por qué nos importa tanto el potasio y no tanto el sodio? Porque nos dirán, el otro también puede provocar hiponatremia. Claro. Pero esto les tiene que llevar a ustedes forzadamente de nuevo a fisiología.
los rangos normales, que me da una gana en este instante, como están a una pregunta de que me fastidie, me da una gana enorme de coger y preguntarle a alguien cuáles son los rangos normales plasmáticos de sodio y de potasio. Antes de hacer la pregunta a alguien, ¿algún voluntario? Va de 135 a 145 miliequivalentes del sodio. Vale, perfecto. Hasta 150 podemos llegar antes de que sea hipernatremia. Muy bien, Stalin. Muy bien. Es un montón. Es un rango enorme. Para tener una hiponatremia sintomática tienes que caerte de 135, incluso de 128, antes de que sea sintomática. Pero en cambio, las del potasio, Stalin, ¿cuáles son? De 3.5 a 5.5. Exactamente. El potasio es muy delicado a nivel extracelular. Puede estar dentro de las células un montón para recambio en el juego de iones, pero a nivel plasmático es poquito. Va de 3 a 5. Y por lo tanto, las variaciones son más sensibles, son más fáciles de que ocurran. Y si es que hay alteraciones en el potasio plasmático, tienen que pensar inmediatamente de que uno de los que se va a ver afectado es el sistema éxito conductor cardíaco, porque depende muchísimo su repolarización de las cifras de potasio extracelular. Si es que hay muy baja o muy alta, vamos a tener alteraciones en el ritmo cardíaco, ¿ok? Así que por eso está en que en algunos pacientes podría ser adecuado. Ah, pero ya habló Mónica, ya dijo otra cosa. Fármacos como la espironolactona, que bloquean a la aldosterona, Mónica ya lo dijo, pueden terminar siendo más bien útiles, no en hipertensión arterial, pero sí en insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué van a ser útiles en insuficiencia cardíaca? Bueno, por un asunto muy simple. Si el corazón tiene insuficiencia, si el corazón es insuficiente, significa que no bombea un adecuado volumen sistólico. Eso significa que disminuye el gasto cardíaco. Eso significa que disminuye la presión arterial. Eso significa que a nivel del riñón, se altera el gradiente arteriovenoso. Disminuye. Eso significa que va a disminuir el filtrado glomerular. Eso significa que se filtra menos sodio. Eso significa que llega menos sodio a la mácula densa, en donde está el cabalgamiento del eferente. Y eso significa que se secreta renina. Y la renina descompone el angiotensinógeno en angiotensina 1. Y esta se transformará luego en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 estimula la secreción de aldosterona. Y la aldosterona lo que va a comenzar a hacer es entonces a guardar un montón de sodio y un montón de agua. Y eso va a aumentar la precarga. Y si aumenta la precarga cardíaca, llega más retorno venoso, aumenta el retorno venoso al corazón, pero es un corazón que es insuficiente, que no tiene capacidad para contraerse y por lo tanto comienza a acumularse de líquidos. Y es lo que en semiología luego les terminan mencionando, que el paciente con falla cardíaca puede tener edema en miembros inferiores, puede tener ascitis, puede tener edema en pulmones, ya está. ¿Ok? Es por ese mecanismo. Empiezas a acumular más sodio y más agua. Así que en el paciente con falla cardíaca, sí va a ser importante en los que tengan una clase funcional, según la New York Heart Association, que ya les tienen que haber mencionado en semiología esto, porque depende de la disnea de origen cardíaco. Los que estén en clase funcional 3 se van a beneficiar justamente de un antagonista de la aldosterona para frenar ese efecto sostenido y deleterio. Así que ahí van a estar las indicaciones de uso. Y la otra indicación de uso de un antagonista de la aldosterona, la principal indicación de uso, va a ser el hiperaldosteronismo. Si tienes una patología productora en exceso de aldosterona, tienes que bloquear a la aldosterona. Así que el hiperaldosteronismo es la principal indicación de uso de la espironolactona. ¿Ok? Haciendo la comparación de los patrones de pérdida electrolítica por vía urinaria, los inhibidores de anhidrasa carbónica saben que se pierda sobre todo bicarbonato de sodio.
Los agentes de ASA provocan pérdida de cloruro de sodio y cloruro de potasio, son los más potentes. Las tiacidas los van en menor en potencia. Si combinaras los agentes, obviamente el efecto diurético es mucho mayor. Y los ahorradores de potasio te van a provocar solamente un poco de pérdida de cloruro de sodio. Por último están los denominados diuréticos osmóticos. Entre estos diuréticos osmóticos se encuentran fármacos como el manitol. Estos son sustancias que no son filtrables ni absorbibles y lo que provocan es que al administrarlas por vía intravenosa, se queden aquí a nivel de los vasos sanguíneos, lo que está representado en el esquema, y como son altamente osmolares, favorezcan que el líquido que está a nivel periférico en los tejidos se introduzca a nivel vascular, o sea, una ósmosis, permiten retirar líquido de los tejidos. Esto es muy útil, por ejemplo, si es que lo que fuera este tejido fuera sistema nervioso central y el paciente tiene un edema cerebral muy grande. Ese edema cerebral le puede provocar una herniación y la muerte. Entonces, una opción va a ser darle un diurético osmótico porque va a acarrear rápidamente líquidos. Cuando acarrea los líquidos, al pasar por el glomérulo, lógicamente no se puede tampoco filtrar. Así que como no se filtra, provoca más bien simplemente que a este nivel se filtre el agua, o sea, provoca una diuresis por presión, en otras palabras. Así que la pérdida de agua es alta. ¿Cuál riesgo existe? Un riesgo que existe es que aparte de provocar deshidratación en algunos tejidos, vas provocando cada vez más pérdida de líquidos. Y eso significa que puede disminuir el volumen plasmático. Y en otras palabras, se vuelve una sangre mucho más densa, mucho más espesa. Y una sangre hemoconcentrada puede dar lugar a que se formen trombos. Y si se forman trombos, lógicamente ya tenemos otro cuadro clínico más bien catastrófico como reacción adversa. El manitol es, por lo tanto, un diurético osmótico. Una posibilidad de empleo de este es justamente la presencia de un edema, perdón, sí, podemos usarlo en caso de un edema cerebral, por ejemplo, y una contraindicación de uso obviamente va a ser los pacientes que tienen riesgo de colapso vascular, como una reacción adversa. Y hasta ahí los diuréticos, señores. ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Respecto a la insuficiencia cardíaca que mencionó, los diuréticos de ASA, según esto de la escala de la Asociación de New York, creo que sí. ¿Para cuál está indicado en los diuréticos de ASA? Ya, bueno, ya no utilizamos tanto la New York para algunas condiciones clínicas. Ahora usamos una combinación entre la New York con la de los estadiajes. El tema de falla cardíaca está todavía un poco más adelante. Recién he abierto los recursos para mi paralelo de lo que es hipertensión arterial. Pero, claro, la New York Heart Association te va diciendo que es estadio 1, 2, 3 o 4. Mientras más alto el número, peor está. ¿De qué depende? De la disnea de origen cardíaco. Y entonces, si es que la disnea de origen cardíaco es a grandes esfuerzos, a medianos, a leves o en reposo, ¿no es cierto? Eso sería 1, 2, 3, 4. ¿Quién está con disnea de origen cardíaco en reposo ya, Mónica? Por ejemplo, los pacientes que tienen ya un estado muy avanzado, ¿no es cierto? Y ese paciente que tiene tanta insuficiencia se está encharcando de líquidos, así que el sistema de aldosterona tiene que estar activo. Estamos hablando de pacientes que van a estar en una clase funcional 3, 4, los que se van a beneficiar también de un diurético de ASA, porque son los que vamos a necesitar sacar con mucha más fuerza líquidos, ¿ok? Van a ser estos. Pero esto luego se combina con otra clasificación que veremos en clase, que es la de los estadiajes A, B, C, D. Dentro de los B y C se encuentran justamente intercaladas algunos de los estadiajes 1, 2, 3, 4. Y entonces es en la C, en el estadiaje C, que tiene varias graditas, en donde vamos a ver que ahí comienza a ser necesario. ¿Cuándo es necesario una falla cardíaca o meter un diurético de ASA? Cuando el paciente ya está acumulándote demasiados líquidos y demasiado sodio, ¿no? O sea, sobre todo acumulándote muchos líquidos, porque se va a acumular por el mecanismo de aldosterona. Ahí va a ser necesario. Mientras no sea eso, podríamos movilizar líquidos y sodio de pronto con diuréticos tiacídicos. Por eso los tiacídicos tienen las dos indicaciones de uso, hipertensión y falla cardíaca, pero va a depender de la severidad.
Bien, chicos, quedamos ahí el día de hoy. Se acabó diuréticos, pueden ya proceder a estudiar diuréticos del libro. Si es que la unidad anterior, el examen no les fue bien, reviertan esas condiciones para esta unidad, que si es que el examen anterior creen que fue difícil, no tienen idea de cómo va a ser el de la unidad número 3. ¿Ok? Así que aprovechen todavía, estamos medio lentos, diuréticos y los recursos del aula, ¿sí? Sin perder tiempo, chicos. Les veo el día de mañana en clases. Una buena tarde. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias. Gracias, Doc.